Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón representaba al Partido Único de la Revolución, convertido en el Partido Peronista por él mismo. Perón también impulsó políticas que promovieran la industrialización, la expansión del mercado interno, la sindicalización de los trabajadores y la ampliación de derechos políticos, laborales, culturales y sociales. Hizo sancionar la ley de voto femenino que estableció el sufragio universal en Argentina. Juan Domingo Perón fue electo como presidente de la República en 1946. Estuvo hasta 1952. También fue habilitado para su reelección consecutiva por la reforma de la Constitución Nacional de 1941. Su segundo mandato se vio enturbiado por la muerte de su esposa, Eva Duarte, la mítica Evita, el 26 de julio de 1952. En comicios limpios, el peronismo había obtenido la totalidad de los senadores y el 90% de los diputados. El arco político opositor utilizó todos los medios posibles para tratar de recuperar el poder. Para eso, hizo un intento de golpe. En 1951 se pusieron bombas en la boca del subterráneo de Plaza de Mayo y en otros sitios. Simultáneamente, en 1953, la Marina de Guerra realizó simultáneamente un bombardeo aéreo en la Plaza de Mayo, en la Casa de Gobierno y el centro de la ciudad con apoyo de comandos civiles, el 16 de junio de 1955. Hubo más de 300 muertos y cientos de personas heridas para imponer por la fuerza lo que no se podría lograr por las urnas. Lonardi, ni vencedores ni vencidos. El frente antiperonista triunfante era heterogéneo. Lonardi estaba apoyado por los grupos católicos y militares de tendencia nacionalista y, en consecuencia, no quería destruir la obra nacional y popular de Perón, sino eliminar las características negativas que se le atribuían, como personalismo o la corrupción. Pero también quería que se haga cumplir la consigna de ni vencedores ni vencidos, ya que su gobierno respetaría la Constitución Nacional jurada en 1949. Pero esta política de conciliación no estaba de acuerdo con otros sectores de la Revolución Libertadora, que optaron por accionar agresivamente. Los comandos civiles del golpe militar integrado por activistas radicales socialistas tomaron los locales sindicales para quitarle el control de los gremios a los peronistas. El gobierno no pudo manejar esta situación y despojó a su autoridad de dirigentes gremiales, por lo que se produjeron huelgas en distintos puntos del país. Enseguida el general Lonardi fue relevado por otros militares libertadores el 13 de noviembre. Pedro Eugenio Aramburu y la política gorila de desperonización. Fue designado presidente provisional el general Pedro Eugenio Aramburu. Continuaba como vicepresidente el contraalmirante Isaac F. Rojas. Por el decreto 4161, el peronismo desaparecería de la faz de la tierra. Estas medidas tan cerradamente antiperonistas apuntaban a desmantelar un régimen que llevaba una década en el poder, sancionar a los responsables y neutralizar la influencia de los sindicatos. La política de desperonización, llevada adelante en todos los ámbitos, fue conocida popularmente como gorila. En la economía, los países siguientes fueron a aprobar las recomendaciones del Plan Prebisch, que desnacionalizaba la economía y derogar por decreto la reforma constitucional efectuada en 1949. La crisis y preparación del golpe militar entre junio y septiembre de 1955. La primera presidencia de Perón se caracterizó por el sumo superávit económico producto de los excelentes precios de la exportación de cereales y la canalización del comercio exterior por una institución estatal, la AP. Pero luego el Plan Marshall otorgó préstamos a Europa a cambio de comprar cereales y productos norteamericanos. Otros países también se sumaron a la producción de cereal y Argentina perdió mercados internacionales. Más tarde hubo grandes sequías.
Si bien hasta 1955 la crisis superado, existía una tensión social entre peronistas y antiperonistas. La clase media se sentía cada vez más restringida de su libertad y de su pensamiento, y se oponía a la doctrina, al adoctrinamiento peronista mediante la educación. Debemos tener en cuenta que la principal oposición económica del gobierno peronista estaba, por un lado, en manos del sector terrateniente agroexportador y, por otro, que existían ambiciones de los capitales extranjeros, en convivencia con algunos sectores argentinos. El golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, también conocida como la Revolución Libertadora, comenzó en Córdoba el 16 de septiembre y los focos golpistas tuvieron un lugar en Curuzú, de Cuatiá, en Puerto Belgrano, en Río Santiago, en Bahía Blanca. Triunfó tras combates y derramamiento de sangre civil y militar, bombardeos y cañones en Mar del Plata, La Plata y afueras de la capital federal. El general Eduardo Lonardi se consideraba glorioso. El gobierno golpista no castigó sino por el contrario, promovió a los responsables de los asesinatos del 16 de junio de 1955. Estos militares pudieron regresar sin condenas a su refugio en Montevideo. Con esta impunidad formaron parte del continuismo golpista, que se caracterizó en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX. Muchos de esos militares, marinos y aviadores estuvieron involucrados en crímenes. La Revolución Libertadora. Los golpistas denominaron a su subversión inconstitucional con el nombre de Revolución Libertadora, porque afirmaban que las fuerzas armadas intentaban liberar al pueblo oprimido de los caprichos de un dictador, y lo hacían por el imperativo amor a la libertad y al honor de un pueblo sojuzgado, según rezaba su comunicado el 16 de septiembre de 1955. Los peronistas, en cambio, llamaron la fusiladora por sus ataques en 1955 y los fusilamientos de 1956, que se tratan en este capítulo.